soy Lucina y bienvenidos a un nuevo video. ¿En dónde? En Todo Code. Bueno, gente, en este video vamos a ver un concepto que es súper importante si querés ser un desarrollador web. Sin importar si te gusta el frontend o el backend, seguramente en algún momento habrás escuchado hablar de las famosas APIs. ¿Y qué significa API? Acá tenemos lo que significa la sigla. Básicamente es Application Programming Interface. ¿Qué nos permite esto? Sabemos que una interfaz significa una interconexión entre partes. Y básicamente, si vamos al concepto formal de APIs, vamos a ver que las APIs son un conjunto de funciones o procedimientos, es decir, si sintetizamos en general, estamos hablando de programación orientada a objetos y demás, métodos, ¿sí? Que lo que hacemos es para poder diseñar o integrar software que sean diferentes aplicaciones. Van a decir, profe, no me queda claro. Básicamente lo que quiere decir es que yo puedo tener, por ejemplo, un frontend desarrollado en un lenguaje, un backend en otro, o dos aplicaciones backend desarrolladas en lenguajes distintos, o dos aplicaciones, por así decirlo, completamente diferentes de lenguaje y las puedo intercomunicar entre sí. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Mediante qué? Mediante las APIs. Las APIs son las intermediarias. A partir de este concepto es que existe la división, como seguramente ya lo sabrán, de los programadores que son frontend y de los programadores que son backend. Generalmente los programadores backend son los encargados de desarrollar las APIs y los programadores frontend son los encargados de consumir esas APIs y de obtener información a partir de ellas. Cada una de las APIs que se desarrollan suelen tener un endpoint, es decir, una dirección, una URL, mediante la cual los desarrolladores de frontend pueden hacer que sus aplicaciones accedan a cada una de esa información. Es decir, va a haber un endpoint o va a haber un apartado, una URL para, por ejemplo, obtener datos, otra para poder guardar datos en una base de datos y así sucesivamente. Cada uno de esos endpoints van a poder ser accedidos o consumidos por el cliente, por el frontend, y van a poder en base a eso comunicarse ambas aplicaciones mediante un lenguaje intermedio que ahora les voy a contar, sin la necesidad de que estén escritos en el mismo lenguaje de programación. Parece súper mágico, pero eso justamente es lo que buscan las APIs. Ahora, hay distintos conceptos de API y se suele conocer, o el que vamos a trabajar nosotros, es el de API REST, ¿sí? ¿Qué significa que una API sea REST? Primero vamos a ver qué significa la sigla, y la sigla significa Representational State Transfer. ¿Qué significa esto? Estado de transferencia representacional. ¿Qué quiere decir esto, profe? Básicamente lo que quiere decir es que las comunicaciones que se realizan mediante REST no tienen algún estado. Es decir, el estado de las solicitudes o las respuestas que se hacen mediante REST no quedan guardadas en ningún lado. Es decir, toda la información yo se la tengo que pasar tanto en una solicitud para obtener una respuesta. Es decir, la API va a necesitar de una serie de datos que yo le pase, ¿sí? Desde el cliente, desde el frontend, para poder trabajar dentro de la lógica y buscar la información que necesita para poder devolvérsela al cliente. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a desarrollar si hacemos una API? Vamos a hacer ese estado intermedio, que vendría a ser la nubecita que tenemos acá, para que el cliente se pueda comunicar efectivamente con el servidor y obtener los datos o el procesamiento de los mismos que necesita, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto se hace mediante el protocolo HTTP, que es con lo que les menciono acá? Un cliente se comunica con un servidor mediante ese protocolo y mediante request. Y el servidor lo que va a hacer, en este caso nuestra API, va a ser devolvernos, ¿sí?, una respuesta a partir de lo que procese. Ahora, si hablan lenguajes distintos, si el front está hablando en JavaScript, por así decirlo, y el back, mi API, está en Java, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Cómo se entienden? Está bien, la API está intermediaria, pero la API, ¿qué pasa? Consume o habla en Java. ¿Y qué pasa? Mi cliente que está consumiendo habla en JavaScript. Son lenguajes distintos, no es el mismo. ¿Cómo se entienden? Porque los mensajes que se envían entre un cliente y las APIs que va a consultar para poder obtener datos o lo que necesite de operaciones lógicas se hace mediante un lenguaje estándar, que generalmente suele ser XML, del cual ya hablamos, o el más conocido JSON. Este lenguaje intermedio que se utiliza, que generalmente es JSON, vamos a tratar como que sea JSON porque es el que vamos a utilizar, es un lenguaje que tiene
los datos bien determinados entre sí y separados, de forma tal de que por más que hablen lenguajes distintos, hagas una traducción o un punto intermedio para que se puedan entender ambas partes. En resumen, entonces, las APIs permiten interconectar distintos sistemas entre sí sin importar el lenguaje en el que estén escritos. Y vamos a ver un ejemplo rápido. Vamos a suponer que yo estoy haciendo una página, ¿sí? Un frontend, ¿sí? Donde quiero mostrar todos los Pokémon que existen, ¿sí? Ahora, si yo tuviera que desarrollar de cero una aplicación backend y tener que guardar en mi base de datos cada uno de los Pokémon con su nombre y con sus datos, podría tardar una eternidad. ¿Pero qué pasa? Pokémon en sí, la empresa, la entidad, ofrece una API de forma gratuita que vos podés consultar desde tus aplicaciones sin importar el lenguaje en el que esté desarrollada. Vos podés consultar a esa API para obtener los datos de los Pokémon de forma gratuita. Vamos a ver rápido un ejemplito de cómo podemos utilizar una API pública. Como saben, pueden haber APIs públicas que son para todo público. Desde nuestras aplicaciones podemos acceder sin ningún drama. Tenemos APIs privadas y tenemos APIs semi-privadas. Las privadas suelen ser las que tienen las empresas propias para uso interno, que no puede acceder cualquiera, y las semi-privadas son aquellas que tienen partes o endpoints que sí pueden ser accedidos por cualquiera de forma pública y partes que no, que necesitan de cierta autorización, usuario, contraseña y demás. ¿Bien? Entonces vamos a ver un ejemplito con una API muy conocida que es la PokeAPI. Es una API pública que está disponible para consultar los diferentes tipos de Pokémon que hay. Así que les voy a mostrar la página web de la PokeAPI y vamos a hacer una solicitud a esa API para que vean de qué manera nos responde los datos. Vamos a verlo. Fíjense, gente, estoy en la PokeAPI, ¿sí? Pokeapi.co, no es .com. Si la buscan en Google ponen PokeAPI, es el primer resultado, así que van a entrar a esta misma web que les estoy mostrando en este momento. Fíjense que yo les conté que cada recurso, cada endpoint dentro de una API para poder acceder a determinados datos tiene una estructura, tiene una URL que seguir. En este caso acá en la documentación, digamos, o los ejemplos que nos tira la PokeAPI, nos dice que para acceder, por ejemplo, a un Pokémon comodito, tenemos que acceder a la siguiente dirección, pokeapi.co/api/versión2/Pokémon y luego tenemos que poner el nombre, ¿sí? O el número de la Pokédex de ese Pokémon en cuestión que queremos entrar. ¿Bien? Vamos a suponer que yo quiero ver a Bulbasaur, por ejemplo, ¿sí? Yo si quiero Bulbasaur, que sé que es el 1, ¿sí? Yo tengo que poner esta URL completa, ¿sí? Para poder acceder. Como acá lo que vamos a hacer es una consulta de datos, esto se va a hacer mediante el método HTTP GET, ¿sí? Estamos repasando los conceptos de paso, ¿sí? Entonces lo puedo hacer directamente desde un navegador. ¿Por qué? Porque los navegadores por defecto utilizan el método GET para comunicarse. Ahora, si yo quiero probar otros métodos o quiero probarlo con una herramienta más sofisticada, puedo probar mediante Postman, que es una aplicación exclusiva para prueba de APIs, ¿sí? Pero como en este caso todavía no trabajamos con Postman, más adelante les voy a mostrar y les voy a contar cómo se instala y cómo la podemos utilizar, vamos a trabajar directamente en el navegador. Por lo cual voy a abrir una nueva pestaña, acá arriba, y voy a copiar esta URL que tenemos acá, ¿bien? Que vendría a ser la URL de la API. Y vamos a poner barra, sabíamos que tenemos que poner barra Pokémon, barra, por ejemplo, el número de la Pokédex del Pokémon al que queremos acceder, ¿sí? Fíjense, vamos a poner 1, que es Bulbasaur, y fíjense lo que me va a responder. Me va a decir, profe, pero ¿qué devolvió ahí? ¿Qué es esto? Esto que ven acá, gente, es un archivo JSON, es formato JSON. Es un formato de archivo, ya vamos a ver más adelante en detalle, que nos está devolviendo todos los datos de este Pokémon. Pero ¿qué pasa? Nos está devolviendo una forma de texto plano, que es lo que utilizan las aplicaciones para comunicarse. El frontend lo que va a hacer es toma este JSON todo feo que le pasa al backend y le da formita y lo muestra de forma linda, ¿sí? Pero nosotros, este es el puro cuando hacemos la consulta de la API que se obtiene, ¿sí? Fíjense que si acá buscamos bien en detalle, vamos a encontrar el nombre Bulbasaur, vamos a encontrar un par de cuestiones. Ahora, la PokeAPI para hacer pruebas, fíjense, vamos acá, de vuelta a la PokeAPI, tiene la posibilidad de que hagamos la consulta y nos muestra el JSON de forma linda y más entendible. Fíjense, si yo pongo Submit acá, vamos a poner en pantalla completa si se ve mejor, fíjense que me dice todos los datos para Bulbasaur. Y acá sí me muestra todo bien detalladito. Fíjense, me dice Abilities, que son las habilidades, ¿sí? Fíjense, yo puedo cerrar o abrir. Y en base a eso acá tengo más cositas para desplegar,
¿Sí? Fíjense. Y si vamos bien abajo, acá está el apartado de nombre, ¿sí? Bulbasaur, que es lo que vimos hoy en el texto así feo, pero acá está todo ordenadito. Fíjense, acá también tenemos el nombre Bulbasaur y que es de orden 1, que es su primer número, porque él es el Pokémon 1. Y acá tenemos, por ejemplo, apartados como Moves, que vendrían a ser los movimientos, lo que puede hacer que tienen 83 ítems adentro. Fíjense, si abrimos, acá están todos los ataques que puede hacer Bulbasaur. Y fíjense lo complejo que puede llegar a ser la información de un JSON que nos responde una API. Ahí entra el trabajo del programador frontend en tomar esto y transformarlo de forma bonita. Con esto, gente, espero que se haya entendido el ejemplo de una API y cómo funciona. Obviamente que estamos accediendo a una API a través de la interfaz gráfica que nos ofrece la PokeAPI y estamos obteniendo un JSON dentro de todo bastante lindo. La forma original es como les mostré recién, donde hacemos esa consulta. Viene todo en formato feito y el frontend se encarga de hacer eso. Y el backend se encarga de buscar todos estos datos en la base de datos y proporcionárselos a quien realice esta determinada consulta. Espero que con esto tengan bien en claro lo que son los conceptos de las APIs. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Un videito un poquito teórico sobre el concepto de APIs para comprenderlo bien. ¿Por qué? Porque suele ser un concepto que no se suele explicar en mayor detalle, no se suele entender mucho lo que es. Hoy no vimos ningún ejemplo práctico, pero en algún momento en un video más adelante les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo es una API, para que tengan una idea de cómo recibe datos y cómo los responde. Así que estén atentos a los próximos videos de Toco, donde seguramente va a haber algún ejemplito práctico en algún momento de una API en funcionamiento, para que vean cómo podemos consultar datos y cómo nos puede responder. ¿En dónde vas a ver ese video? En Toco. Chau, chau.